llevados por la corriente de este mundo, sino guardarnos. Así que vamos a orar y vamos a pedir la guía del Señor para que pueda hablar a nuestra vida y sea Él, a través de su palabra, formando a Cristo en nosotros. Oremos. Padre eterno, a ti oramos en el nombre de Cristo. Nos presentamos ante tu trono, ante tu presencia, por los méritos de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Reconocemos que fallamos, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser guiados, necesitamos ser lavados por tu palabra. Señor, obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Que esta palabra que va a ser compartida venga a traer la vida que tú quieres en nosotros y podamos conducirnos de la manera que tú quieres. Permite, Señor, que la luz que has puesto en nuestro interior pueda alumbrar de tal manera que más que nosotros se muestre Cristo en nosotros. Ayúdanos para que este tiempo también podamos hablar de quién realmente es Cristo y qué vino a hacer a esta tierra. Gracias, porque nosotros hemos escuchado su mensaje y hoy disfrutamos de su perdón y su salvación. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a movernos un poquito ahí en lo que es Lucas capítulo 2, ¿ya? Y vamos a tomar algunas ideas de ese pasaje y tratar de verlas a la luz de las Escrituras. Obviamente tengo que pelear o tengo que tener ahí mucha historia, mucho humanismo y obviamente un montón de propaganda de distintas áreas que van influyendo obviamente en nuestra concepción, en nuestra mirada de lo que son nuestras fechas. Lo han dicho acá en la iglesia, lo hemos podido escuchar a través de otros, sabemos que que lo más probable es que Cristo no haya nacido en diciembre, ni un 25, que lamentablemente hay muchas religiones que tenían festividades durante ese día, y que luego que Constantino, este emperador romano, usara el cristianismo para tener su objetivo político y de conquista y de poder, supuestamente con una idea de compatibilizar algunas cosas, impuso esta fecha. Quizás sería mucho más adecuado nosotros como iglesia poder hacer una celebración en septiembre, en agosto, que son las fechas probables. Sé que una iglesia de Unión de Centro Bíblico de Santiago lo está haciendo como una manera también, de mostrar algo distinto y obviamente mostrar quizás algo más cercano a lo que dice la Escritura. Entiéndanme bien, hermano, no estoy diciendo que todos los que hemos hecho, sí, debemos analizarlo, debemos mejorarlo, debemos ir a la Escritura, pero sí, obviamente sirve como una forma de compartir el Evangelio, ¿ya? Porque la gente anda sensible, ¿ya? Entonces podemos compartir el Evangelio, se dan situaciones donde la familia se reúne, obviamente, sabiamente, prudentemente, inteligentemente, usemos esos tiempos donde estamos junto con otros, junto con los compañeros de trabajo, junto con nuestra familia, para hablar realmente qué es el amor, qué es el perdón, realmente qué es el nacimiento de Jesús. Pero quizás algunas ideas de que esta organización religiosa dominante ha infundido en la sociedad muchas veces nos nubla algunas enseñanzas que Cristo quiere que la iglesia y que como cristianos podamos entender. Vamos a obviamente leer el texto y vamos a ir viendo ahí algunas cosas que pueden ser obviamente de edificación para nuestras vidas. Vamos a ir capítulo 2, que dice lo siguiente.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Entonces vemos ahí una situación histórica. 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, como anteriormente también hemos compartido, el concepto general hoy en día de la sociedad, ¿cuál es? Que Cristo nació en una familia pobre, una familia pobre, en un lugar, obviamente, de pobre. Sí, obviamente, un pesebre no creo que es la cuna real, ya, en este caso sí fue, porque Cristo es rey, pero en contexto general encontramos que es un lugar de escasos recursos. Pero sí tenemos que entender que acá la idea del escritor o la idea del evangelio no es precisamente destacar esto, sino principalmente destacar cómo el rey de los judíos, el Mesías, a pesar de ellos tener las escrituras, a pesar de ellos ser el pueblo de Dios, a pesar de que obviamente muy lejanamente sabemos que sabios, ¿no es cierto?, seguramente con cierto conocimiento de la escritura por aquellos judíos que fueron esparcidos, o seguramente por el tiempo donde Daniel, ¿no es cierto?, pudo influir dentro del imperio babilónico y dentro de los imperios a los cuales él pudo servir el mensaje del Mesías. Entonces ellos con este conocimiento de la escritura y viendo, estudiando, ¿no es cierto?, las estrellas, se dieron cuenta de que había cierto mensaje y fueron allá, que se confirmó curiosamente los mismos escribas en el palacio de ese rey impuesto, de ese rey falso que tenían en ese momento los judíos como Herodes, ¿no es cierto?, le dijeron un poquito más específico, pero lamentablemente tanto era la ceguera espiritual de que a pesar de ellos citar la escritura, no hicieron como estos sabios de ir, ¿no es cierto?, donde estaba el Mesías, sino que siguieron, ¿no es cierto?, en torno a esta influencia de poder político que obviamente Herodes estaba infundiendo. Entonces, ¿qué tenemos que quizás entender de esto en forma práctica? Que el Señor nos libre, ¿ya?, de que influencias externas nos impida ver, ¿no es cierto?, la palabra de Dios y en cumplimiento de las profecías que Dios ha dicho. En ese tiempo los judíos, siendo el pueblo de Dios, no entendieron los tiempos. Nosotros hoy en día, como el pueblo de Dios, debemos entender los tiempos en los cuales estamos y cómo Dios está hablando y cómo Dios quiere actuar a través de nosotros y obviamente a través de su iglesia. Vemos, ¿no es cierto?, de que José era un hombre, ¿no es cierto?, él descendía de la línea de David, igual que María. Vemos que también él era un hombre trabajador, era un carpintero. Sabemos que quizás no era el hombre más rico, ¿no es cierto?, de Nazaret, pero tampoco podríamos decir que era una persona que estaba en escasos recursos. Porque quizá incluso podría José sentirse ofendido y podríamos nosotros estar diciendo que realmente él como varón de la casa, como era obviamente también el planteamiento judío, no estaba cumpliendo con su labor de no tener a su familia, por lo menos cubriendo sus necesidades básicas. Entendemos que él como padre de familia se había preocupado y de hecho una de las, podríamos decir, de las situaciones para poder casarse, ¿no es cierto?, dentro de la cultura judía, era que tuviera los recursos, por lo menos para darle una casa, ¿no es cierto?, para cubrir, ¿no es cierto?, la necesidad. Ese era el contexto. Obviamente, saliendo de Nazaret, yendo, ¿no es cierto?, a Judea, yendo a Belén, no pudo tener, ¿no es cierto?, un trabajo, por lo cual, estando ahí, vemos luego más adelante que él presenta una ofrenda de 2 palominos. Pero ¿sabemos cuál era la ofrenda de las personas pobres? Era
No eran los palominos, acuérdense, era el flor de harina. Esa era la primera ofrenda. Ya la gente más pobre presentaba flor de harina. Esa era la primera ofrenda. La segunda eran los palominos. Entonces nos podemos entender dentro de su contexto que no estaba en la situación de extrema pobreza, podemos decir. Sí, no tenía para ofrecer una vaca o un cordero, tenía para ofrecer unos palominos, pero le alcanzaba para ofrecer palominos y no tuvo la necesidad de ofrecer una harina, ¿no es cierto?, que era la ofrenda de los más pobres. Vemos que también más adelante vemos cómo el Señor, como mencionaba también el pastor durante el domingo, cómo el Señor suple la necesidad, ¿no es cierto?, a través de la ofrenda de estos sabios que vinieron y pudo, ¿no es cierto?, Él también poder, con su familia, ¿no es cierto?, su padre y su madre, su padre obviamente adoptivo, lo llevaron a Egipto. Dios suplió la necesidad. Pero también debemos entender, ¿no es cierto?, que durante la vida, luego Cristo siguió, ¿no es cierto?, cumpliendo, podemos decir, dice que creció, ¿no es cierto?, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Y vemos que también luego siguió trabajando, ¿no es cierto?, como un carpintero durante su vida y aprendiendo, ¿no es cierto?, o mostrando, ¿no es cierto?, de acuerdo al rango o de acuerdo al concepto judío de cómo tenía que desarrollarse un joven, porque dice la Escritura que Él nos dio ejemplo en todo, ¿no es cierto? Nos dio ejemplo en todo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 6, versículo 26. Mateo 6, 26. Y ahí obviamente vamos a ir tomando algunas ideas. Dice así. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego, el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, si podemos entender de que Dios quiere suplir para nuestras necesidades, que Dios quiere proveernos, no solamente a nosotros para poder disfrutar del amor y la misericordia y la provisión de Dios, sino también que Dios quiere dar para que podamos dar a otros. Quizás muchas veces esta idea del concepto de exaltar la pobreza como medio de sufrimiento. El catolicismo romano la exalta porque piensa que a través del sufrimiento ellos pueden acercarse a Dios. A través del sufrimiento sus pecados pueden ser perdonados. El mundo oriental, la nueva era, piensa también de esa forma. Ellos están pagando su karma y de esa forma se les va a permitir que ellos puedan acceder, ¿no es cierto?, a un nivel superior de espiritualidad para reencarnar y volver a vivir. Nosotros no creemos eso. Nosotros entendemos que el sacrificio de Cristo fue sacrificio aceptable al Padre y que Él ha perdonado todos nuestros pecados y hemos sido reconciliados con Dios. Y que tenemos al Dios, creador de todas las cosas, como nuestro Padre y quien suple nuestras necesidades. Como Cristo mismo le dijo a sus discípulos, si ustedes, siendo humanos, padres, son malos, ¿no es cierto?, y un hijo le pide algo,
no le va a dar una serpiente, no le va a dar por pan una piedra. Si así son los hombres, ¿cuánto más vuestro Padre, ¿no es cierto?, les dará a lo que piden? Pero ahí obviamente coloca algo superior y algo espiritual. Les dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Obviamente eso está en un contexto todavía donde no había sido Cristo, podemos decir, Cristo había muerto, entonces todavía está en un contexto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, donde el Espíritu Santo venía sobre algunos. Hoy en día el Espíritu Santo viene sobre ¿quiénes? Todos aquellos que han invocado el nombre del Señor, que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero la idea está diciendo esa provisión que para los judíos era algo tan importante. Solamente algunos podían ser ungidos, ¿no es cierto?, de recibir la llenura del Espíritu Santo, que era, puede ser, la provisión mayor. Es un poco el contexto que quería decir Cristo. Señor quiere suplir para nuestras necesidades. Señor quiere, y obviamente estamos hablando en todo ámbito. La mayoría de la gente cuando uno habla de esto piensa al tiro en ¿qué? Dinero. Ya, claro, es parte, pero Dios quiere suplir todas nuestras necesidades en lo espiritual. El tener una vida de santidad o tener una vida consagrada no es para algunos, es para todos. Está disponible. Somos nosotros los que debemos buscar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Dios quiere suplir nuestras necesidades del alma, nuestras necesidades de la mente. Dios quiere que tengamos un desarrollo integral, un desarrollo de las capacidades mentales para mostrarle al mundo que ¿quién es el dador de sabiduría? Nuestro Padre eterno. Dios quiere también darnos una salud en la cual pueda mostrar al mundo que somos buenos administradores del cuerpo que Dios nos ha dado, que es templo del Espíritu Santo. Pero sí, hermanos, no solamente eso, Dios quiere ir más allá, y aunque nos cueste entender, Dios quiere también suplir nuestras necesidades, como dice el texto que leíamos, de vestimenta, de comida, de cuidado. Si Dios se preocupa de las aves, si Dios se preocupa de la hierba, ¿no crees que Dios también va a tener preocupación y cuidado por nosotros? Sí, Dios tiene cuidado de nosotros. Y dice algo ahí, pero esto se lleva adelante ¿cuándo? Dice que debemos buscar, 33, primeramente, como en primera instancia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Algo que a veces no se entiende bien. Dice, así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces muchos piensan, no debemos planificar, no debemos proyectarnos, vivo como un pajarito, vivo al día, ¿ya? Y no ese es el sentido, porque la palabra de Dios se debe interpretar armoniosamente. Y vemos cómo el Señor también nos enseña que debemos ser prudentes, que debemos calcular, que debemos ver, que debemos también pedir consejo. Vamos al Salmo 84, 3. Por favor, Salmo 84, 3. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia? Hemos escuchado muchas veces esto, sabemos que obviamente la palabra de Dios, estar en comunión con los hermanos, puede compartir su palabra, pero obviamente la Biblia, como hemos estado viendo también, nos habla a través de lo que está en nuestro entorno. Dios usa la naturaleza para poder hablar a nuestra vida, ¿ya? Los animales que estaban, ¿no es cierto?, en torno al pesebre. Vemos que luego el Señor utiliza las aves, utiliza la hierba del campo para traer un mensaje espiritual. ¿Y qué nos dice acá en Salmo 84:3? Dice, vamos a leer un poquito antes, dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina
nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y ahí luego, obviamente, hay más, hay para masticar, para ver, así que la casa puedan seguir viendo lo que dice más adelante. Dice el 10: corrías antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Entonces, pero detengámonos un poquito ahí. ¿Qué es el gorrión? ¿Alguien conoce el gorrión? ¿Ya? ¿Y cómo es este pajarito? Un poco molestoso, un poco destructor. Pero imagínense este animalito que quizá para algunos, para aún los hombres, lo menosprecian. ¿Qué Señor, creador del cielo y la tierra, permite? Que haga, ¿no es cierto?, nido, ¿dónde? ¿Dónde dice? Cerca de tus altares. O sea, un lugar sagrado, un lugar apartado, un lugar protegido. A este animalito despreciado, Dios le permite hacer nido, Dios le permite que ahí pueda colocar, ¿no es cierto?, sus polluelos. O sea, si el Señor tiene cuidado, misericordia del gorrión, ¿cuánto más de ti? ¿Cuánto más de mí? Él quiere que podamos habitar, ¿dónde? Cerca de Él, que tengamos una cercanía con Él. Muchas veces cosas las consideramos sagradas. Y sí, podemos decir, este lugar es un lugar apartado para el Señor. Pero muchas veces todavía tenemos esa idea religiosa, de que algo que es consagrado, lugar santo, no se puede tocar. Solamente algunos pueden entrar a ese lugar. No, el Señor ha roto, ¿no es cierto?, el velo que había de separación. Y el Señor quiere que todos podamos estar en su presencia. Dice, y la golondrina nido cerca de tus altares. Dios a nadie menosprecia, a nadie lo echa fuera. Quizás uno diría, esa persona que tanto daño hace, ¿ya? Esa persona, ¿no es cierto?, que para la sociedad es menospreciada. ¿Qué Dios quiere de esa persona? Que pueda habitar cerca de su casa. Dios tiene misericordia y Él está usando a nosotros. Ella hizo lo suyo, Él entregó todo, pero ahora hay una tarea que nos queda a cada uno. Sí, estar cerca de su presencia, pero ¿para qué? Para también irradiar de la presencia de Dios y otros puedan ser alcanzados como nosotros fuimos alcanzados. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Nuevamente algo de la naturaleza que el Señor usa para hablarnos. Perdón. Sí, vamos, me pase acá. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y más atrás dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y luego viene este pasaje. Entonces, bueno, hablábamos que obviamente Dios quiere sufrir para nuestras necesidades. Hablábamos del cuidado que Dios tiene aún de la hierba, aún de los animales. Mostrábamos cómo el Señor, aún aquellos que son menospreciados por los hombres, Dios les da lugar en su presencia. Dijimos que es importante buscar el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás será añadido. Hemos tratado de recordar cómo podemos estar cerca de su casa, pero tampoco podemos dejar de lado
de que en realidad esta carrera es difícil. En realidad nos enfrentamos, obviamente, a toda una oposición del mundo, del diablo, de nuestra carne y lamentablemente muchas veces aún de nuestra propia familia y aún de nuestros propios hermanos. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dice a sus siervos que han estado tanto tiempo luchando? ¿Qué nos dice cada uno? Bueno, que Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Pero nos da a entender de que esa persona ha dado o lo que Él ha podido. No es que Dios va a multiplicar tu fuerza cuando tú estás en toda tu fuerza, sino, obviamente habla también, sí, de un esfuerzo. Estoy leyendo la palabra, estoy predicando el evangelio, estoy visitando, estoy orando, ¿ya? Pero también podría uno dar también otra interpretación que también es compatible con esto. También nos quiere decir que podemos nosotros sentir y decir, Señor, no quiero pelear en mis fuerzas, sino soy débil, tú fortaléceme. Los dos mensajes que he escuchado de este pasaje yo creo que es compatible. Una sí, el Señor nos dice, si tú no lees la palabra, el Señor no va a hablar a tu corazón a través del Espíritu Santo. No va a mostrarte, el Espíritu Santo toma de lo que tú tienes en tu vida y en tu corazón. Pero también es importante decir, Señor, dame tus fuerzas para poder correr esta carrera. Y nos dice que Él nos va a levantar alas como las águilas. Y terminamos Salmo 103.5, vamos a citarlo, Salmo 103.5, y ya veo que me pasé. Salmo 103.5. Y tarea para la casa también, ese salmo, repasarlo, hay harto ahí que masticar, harto que comer, dice así. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Oremos. Gracias, Señor. En ti está nuestra provisión. Ayúdanos a entender los hechos bíblicos de acuerdo al contexto. Ayúdanos a aprender cómo tú formaste a Israel, porque este pueblo bendito es aquel también que nos ayuda a entender qué ideas quieres expresar en tu palabra. Ayúdanos a entender que tú eres que suple nuestras necesidades. Y no solamente quieres suplir para que nosotros disfrutemos, sino tú quieres suplir en abundancia para poder también dar a otros de aquello que tú nos has dado. Renueva nuestras fuerzas. Confiamos en ti, Dios de amor, Dios poderoso. En Cristo Jesús. Amén.